Padre amado, Padre bueno, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pedimos que hoy tú nos hables con tu buena palabra como siempre lo haces, Señor. Que hoy nosotros podamos recibir la lluvia que viene de parte tuya, Señor, la lluvia de tu Espíritu Santo para bendecirnos, para fortalecernos, para equiparnos y para levantarnos. Padre, hoy que tu buena palabra quede sembrada en lo más profundo de nuestro corazón y que produzca, Señor, ese cambio poderoso que reavive nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y que hoy, Señor, que vamos a recibir tu palabra, recibamos ese poder que viene de lo alto, que es consecuencia de tu espíritu, para que seamos todos edificados. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dele un aplauso al Señor mientras. Gloria a Dios. Quiero empezar con este versículo. En la mañana hablamos de un tema que se llamaba cerrando puertas, pero hoy vamos a hablar de otro tema que, aunque no está íntimamente relacionado, sí tiene una relación, porque toda la escritura tiene una relación. Y entonces dice aquí la escritura, esto lo está diciendo el Señor Jesucristo. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Y dice nosotros, quiere decir que ahí está hablando de él y usted, o él y nosotros, ¿verdad? Entonces dice, nosotros debemos de hacer las obras del que me envió. ¿Y quién envió al Señor Jesucristo? Dios, ¿verdad? Mientras es de día, ya que cuando viene la noche, nadie puede trabajar, ¿verdad? Ahora, claramente sabemos nosotros de que en la noche, si no hubieran ahora la energía eléctrica y la tecnología que hay, no se puede trabajar. Es más, no se puede trabajar porque el cuerpo pueda trabajar, pero no da lo que debe de dar. Pero esto que está explicando el Señor es algo escatológico, es algo del tiempo final. Porque partamos aquí la pizarra en dos y vamos a ver algo. Vamos a ver qué estoy haciendo aquí. Aquí está. Por ejemplo, aquí. Voy a hacerlo más para acá, más para abajito. Muy bien. Entonces dice que está el día y está la noche, ¿verdad? En ese pasaje de la escritura. Muy bien. Aquí no se refiere, hermano, a las 8 horas de sol ni a las 8 horas de oscuridad, sino que aquí se refiere al día, se refiere al periodo de gracia que nosotros estamos viviendo hoy como iglesia para ser equipados. Es este tiempo es el día. Diga conmigo, este es el día. O sea, nosotros estamos viviendo el día, aunque ahorita esté de noche, pero es el día para trabajar. Este día que Dios hizo es para que podamos trabajar, pero no estoy hablando del trabajo que usted, gracias a Dios, tiene, sino que estoy hablando de un trabajo que tenemos que dejar que el Señor trabaje en nosotros. Y el trabajo que Dios quiere hacer en nosotros es por medio del bendito Señor Espíritu Santo. Ok. Y entonces aquí el Señor dice, nosotros debemos de hacer las obras del que me envió. Este trabajo es hacer las obras que Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo que se puede hacer, porque es el tiempo de gracia donde está el Espíritu Santo. Cuando venga la noche, a esto se le conoce como el periodo tribulacionario. Hermano, donde dice la Biblia que ahí será el lloro y el crujir de dientes, donde habrá una tribulación como nunca va a acontecer en la tierra. Aquí, en este periodo, ya no se puede trabajar. ¿Por qué digo yo que ya no se puede trabajar? Porque estamos hablando de que el trabajar es en nosotros, ¿verdad? En ese tiempo ya no se puede trabajar. ¿Por qué razón? Mire lo que dice Amós capítulo 8, versículo 11. No me pasan por favor. Amós, ¿dónde estamos? Aquí está. Amós, ¿verdad? Capítulo 11. Mire lo que dice. He aquí vienen días, declara el Señor Dios. Muchas gracias. En que enviaré hambre sobre la tierra, pero no hambre de pan,
ni de sed, ni de agua, sino de oír la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ya es de noche, ya no se puede trabajar, ahí ya se acabó el trabajo, ya no hay trabajo, porque el Espíritu Santo ya está con la novia allá arriba, con el Señor Jesucristo en las bodas. Y dice, y vagarán de mar a mar, y del norte hasta el oriente, andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Porque aquí, hermano, aquí ya no habrá palabra. Voy a poner aquí, ya no habrá palabra, porque el Espíritu Santo va a estar con la novia, con los que se van a ir en el arrebatamiento. ¿Cuántos nos vamos a ir en el arrebatamiento? Amén. Entonces ya no va a haber aquí, la gente aquí que busca, que se cruza el mar, cruzarse el mar por ir a buscar la palabra, hermano. Imagínense qué esfuerzo grande, ¿verdad? Andar de aquí para allá, de norte a este, buscando palabra y no la van a hallar. ¿Por qué? Porque buscaron la palabra de noche y de noche ya no hay. Pero ahorita que es de día, hay abundancia de palabra. Entonces, mientras es de día, dice nuestro Señor Jesucristo, nosotros, mire, Él nos está metiendo incluyéndonos en su equipo. Nosotros debemos de hacer las obras del que me envió, es decir, de Dios Padre, mientras es de día y la noche viene cuando ya nadie puede trabajar. Ok, entonces yo le vengo a decir hoy que usted tiene que hacer obras, porque dice la Biblia que el que hace obras tiene que hacerlas con fe, porque una obra sin fe no es obra. Entonces, en nuestro diario vivir, usted y yo somos llamados a hacer buenas obras, pero la buena obra, perdóneme, mire, pues la buena obra no es darle de comer al hambriento, porque eso, si lo hacen, eso es una buena obra cuando un cristiano lo hace que ha creído en Cristo, porque entonces esa obra lleva fe, ¿verdad? Pero si esa obra la hace un inconverso, no le es contado en el reino de los cielos como una buena obra. ¿Por qué? Porque no la hizo con fe, ¿verdad? Ok, entonces nosotros somos llamados a hacer las obras del Padre, que es el que nos la ha enviado a hacer. Y entonces dice la Escritura que usted y yo somos conocidos por el Padre que está en los cielos. Y el Padre le dice hoy a usted, yo conozco tus obras. Así le dijo el Señor a las 7 iglesias que están en Apocalipsis. Aquí le voy a poner los pasajes. A la iglesia de Éfesos en Apocalipsis 2:1 al 2 le dice el Señor, yo conozco tus obras. A la iglesia de Esmirna le dice, yo conozco tus obras. A la iglesia de Pérgamo, de Teatira, de Sardis y de Filadelfia y de la Odisea. A estas 7 iglesias, que es el mensaje apocalíptico, el mensaje de la revelación, el Señor les dice a todas estas iglesias, les dice, yo conozco tus obras. Y estas 7 iglesias, hermano, son prototipo de la iglesia actual del Señor Jesucristo, viéndola de 7 diferentes formas. Es decir, que el Señor conoce nuestras obras. Amén. Aunque las hagamos en secreto, donde no nos ve un ojo humano, el Señor conoce nuestras obras. Ok, entonces ahora debemos de nosotros cambiar las obras, ¿verdad? Y empezar a hacer obras buenas y dejar de hacer las obras malas si es que las estábamos haciendo. Entonces, mire este pasaje, pues. Juan 6:28 dice lo siguiente. Entonces le dijeron a Jesús, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras del Señor? En pocas palabras, ¿qué debemos de hacer para hacer las obras del Señor? ¿Cómo sé yo qué obra debo de hacer yo para que sea una obra de Dios y que le agrade al Señor que yo la haga? Eso le preguntaron ahí los discípulos al Señor. ¿Qué debemos de hacer para practicar las obras de Dios? A ver, ¿alguien conoce aquí qué es una obra de Dios? ¿Qué se imagina usted que es una obra de Dios? Predicar la palabra. ¿Qué más? Evangelizar, está bien, ¿verdad? Ok. ¿Ah? Muy bien, muy bien. Y entonces dice aquí el versículo 29.
Respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que me envió. Por eso dice el Señor: nosotros debemos de hacer las obras del que me envió. ¿Cuál es la obra del Padre que quiere que nosotros hagamos? ¿Cuál es? Ahí está. ¿Cuál es? Creer. ¿En quién? En el Señor. Creer en el Señor. Si yo creo en el Señor, entonces estoy haciendo la obra de Él. Por eso dice la Biblia que el que cree y es bautizado, ese será salvo. ¿Por qué? Porque hizo la obra de Dios, y la obra de Dios es creer. Ahora, esta palabra creer es una palabra que en griego se dice pisteu, que quiere decir tener fe. O sea que la obra de Dios es tener fe en el Señor Jesucristo, ¿sí o no? Ok, y el Señor Jesucristo vino a morir por usted y por mí en la cruz del Calvario, a derrotar a las potestades, y resucitó al tercer día y abolió la muerte. Y ahora tenemos vida eterna, perdón de pecados y resurrección de los muertos. ¿Le parece a usted es un gran regalo o no le parece a usted un gran regalo? Es un regalazo, hermano, enorme, enorme, que yo lo predico, pero todavía no lo logro entender al 100%, porque es muy grande ese regalo. Entonces la obra de Dios es que yo crea. Ahora la pregunta es: ¿será que estamos haciendo la obra de Dios? ¿Verdad que sí? Estamos haciendo la obra de Dios por fe, estamos creyendo en Él. Amén. Así es. Por eso es que nos reunimos. Por eso dice: donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo. Porque por fe Él está en este lugar. Amén. A lo mejor está sentado a la par suya y usted no se ha percatado, pero Él está aquí. Porque si Él no estuviera en esta obra, hace rato hubiéramos desaparecido. Pero el Señor está en medio de nosotros. Amén. Ok, entonces yo le quiero hablar de este tema que se llama obras de fe. Nosotros somos llamados a hacer obras de fe. Y dice la Biblia, eso lo puede usted ver ahí en Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Se lo voy a poner aquí. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, ¿verdad? Teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que tener una obra de fe. Amén. Ok, para yo saber cuáles son las obras de fe, yo tengo que imitar a quienes hicieron obras de fe, para que las mismas obras que ellos hicieron, yo también las tenga que hacer, ¿o no? Por eso dice la Biblia: imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. Entonces dice la Biblia que hay unos hombres que se les conoce como los héroes de la fe. Eso lo podemos ver en el libro de Hebreos capítulo 11, y menciona a un montón de héroes de la fe que los vamos a ir estudiando, porque las obras que ellos hicieron son obras de fe, y nosotros somos llamados a tener fe. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, ¿cómo yo quiero agradar a Dios si no tengo fe? Si no creo en el Señor Jesucristo, hermano, imagínense, ¿verdad? O sea, yo no puedo decirle al Padre: Padre, yo te amo, si yo no creo en el Señor. Y yo tengo que imitar al Señor Jesucristo, porque Él es la obra de Dios. El Señor Jesucristo es la obra de Dios. Diga conmigo: es la obra de Dios. Yo tengo que creer en esa obra y ser como Él es. Ahora, solo le voy a leer así rápidamente Filipenses capítulo 2. No es este el tema donde yo quería irme, pero es cuando el Señor quiere, ¿verdad? Ahora, se lo voy a leer aquí en la Reina Valera del año 60, porque me gusta mucho cómo dice de esa manera. Dice lo siguiente: por tanto, versículo número 2, del número 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesucristo. Jesucristo es la obra de fe y yo tengo que creer en Él. Amén. Si yo creo en Jesús, estoy haciendo la obra de fe.
Si yo imito a Jesús, estoy haciendo la obra de fe. ¿Quedamos claros en eso? Ok, dice, haya en vosotros, en mí también, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Hermano, estaba sentado en el trono con el Padre y el Padre le dice, tienes que ir a la tierra a rescatar a la humanidad. Y el Señor dice, amén, yo voy, pero dése cuenta que el Señor es Dios. Diga conmigo, Jesús es Dios. Y entonces él se levantó de su trono y dijo, yo no me voy a aferrar a ser Dios. Es que eso no nos cabe en la cabeza. Y entonces, hermano, dice que el 7, sino que se despojó a sí mismo. Y entonces se despojó de ser Dios. Impresionante. Y tomando forma de siervo, corderito, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Tomando forma de siervo, hecho semejante, ¿a quiénes? A nosotros. Entonces, él mismo se metió en el cuerpo humano y empezó a experimentar miedo, tristeza, hambre, sueño, todo lo que usted y yo padecemos. Por eso dice la Biblia que él fue tentado en todo, pero no fue encontrado pecado en él. Entonces, mire, pues, siendo Dios, se hizo siervo, tomando un cuerpo de hombre. Entonces, para darme a entender un poquito más aquí, lo que le quiero llamar es a una reflexión hoy. Aquí está el trono de Dios. Mire, aquí estaba el trono de Dios y el Señor estaba con él ahí. Y el Señor se despojó de ese trono y se hizo hombre. Por eso dice la Biblia, me preparaste un cuerpo, dice el Salmo. Pero note que el Señor se hizo hombre y la Biblia dice que los ángeles son mayores que los hombres. Así dice la Biblia, que los ángeles son mayores que los hombres en importancia. Entonces quiere decir que Dios, el Señor Jesucristo, se hizo menos que un ángel. Se hizo hombre por usted y por mí. Por eso dice la Biblia en el libro de los Salmos, tal vez si me ayudas a buscar ese pasaje, que los ángeles son mayores que los hombres. Ok, entonces mire, desde aquí se despojó aquí el Señor. ¿Vamos bien hasta aquí, pueblo de Dios? Amén. Y entonces dice, y estando en la condición de hombre, estando aquí de hombre, no le bastó a él, sino que se humilló. Voy a cambiar de color para que vayamos aquí en la misma sintonía. Dice aquí que se humilló. Mire qué lindo esto. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Entonces se humilló a sí mismo. ¿Lo tenés? Ahorita lo vamos a leer. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente a morir. Pero hermano, la muerte que él escogió, la muerte que le tocaba que hacer a él era una muerte de cruz. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Maldito el hombre que muera colgado de una cruz. Entonces imagínense, ¿por qué no le tocó otra muerte? Sino que le tocó la peor muerte de las muertes. Entonces mire desde dónde viene descendiendo el Señor, desde el trono hasta la muerte de cruz. Aquí él se hizo maldición. A ver, ¿cuál es esa de los ángeles? ¿Cuál es? Segunda de Pedro 2:11. Ahora búscame esa donde dice que maldito el hombre que muera colgado de un madero. Entonces el Señor se hizo muerte, se hizo maldición por nosotros. Ok, si él se hizo maldición por nosotros, es para que nosotros fuéramos bendición. Todo. No, aquí, agarró nuestros pecados. Todo, exactamente. Por eso es que él dijo en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el Señor quitó la mirada de él por ponerla sobre usted y por mí.
Amén. Así es. Así es. Ajá. ¿Cómo qué? Todo en estos 33 años que él vivió sobre la tierra, hermano, aquí clavado en la cruz del Calvario, él llevó todos nuestros pecados en la cruz. Y entonces, hermano, todas las maldiciones las llevó consigo él. Las absorbió pura esponja. Tremendo eso, ¿verdad? ¿Cuál es ese pasaje? Gálatas. Voy a leer Gálatas. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, dice. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Miren qué impresionante es eso, ¿verdad? Bueno, entonces ahí está el pasaje ya bíblico. Sigamos aquí avanzando entonces. Ok, muerte de cruz. Pero eso no fue ahí nomás. Voy a encoger aquí, porque eso no quedó ahí, sino que después, amado hermano, él, dice la Biblia, que descendió a las partes más profundas de la tierra, es decir, descendió al lago de fuego. Dice el libro de Pedro que ahí le fue a predicar a los que murieron ahogados en el diluvio. Pero ese es otro tema, ¿verdad? Solo imagínense que desde el trono hasta dónde bajó. Tremendo, ¿verdad? Y entonces dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Desde aquí lo levantó el Padre y lo volvió a poner aquí hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, ¿cuál es lo que el Señor nos enseñó aquí? El Señor nos enseñó que nosotros tenemos que humillarnos. Que el Señor nos enseñó que nosotros tenemos que rendirnos. Entonces, la obra de Dios se llama Jesucristo. Entonces, si nosotros queremos creer en la obra de Dios y hacer la obra de Dios, tenemos que ser como Él es. Humillémonos. A ver, imagínense que Él se despojó de ser Dios, hermano. Tomó un cuerpo como nosotros y, hermano, no lo trataron bien, porque la Biblia dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y luego murió colgado en un madero, hermano, cuando toda la gente lo abandonó, aún hasta sus propios discípulos. Bajó al lago de fuego y de ahí lo levantó el Señor. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Tengamos el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Despojémonos de nosotros mismos. En pocas palabras, muramos a nosotros mismos. Muramos a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a todo lo que nos aleja de Dios. Tenemos que morir en el nombre de Jesús. Amén. Porque tenemos que hacer la obra de Dios. Y la obra de Dios es creer en Él. Y si yo creo en Él, las obras de Él voy a hacer. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí, pueblo bendito de Dios? Muy bien. Entonces, imitemos a unos héroes de la fe. Y yo me voy a saltar hasta el penúltimo. Aquí yo puse Josué ahí, pero la verdad la Biblia no lo dice, pero está hablando de él. Entonces dice la escritura, por la fe cayeron los muros de Jericó. Después de ser rodeados por 7 días. Entonces, por la fe cayeron los muros. Obra de fe es creer. Hermano, cuando estamos hablando de un muro de esa ciudad, haga de cuenta, para que usted tenga una idea, haga de cuenta que al final del Cerro de la Campana era una explanada gigante donde estaba la ciudad de Jericó. Y entonces abajo, al pie del cerro, estaban unos muros gigantescos como de unos tal vez 40 o 30 metros de alto, como por unos 10 metros de ancho. Eran muros para impedir que la ciudad de Jericó fuera atacada por los enemigos. Entonces nadie podía atacar esa ciudad porque era una ciudad que quedaba en alto.
pero era la primera ciudad que el pueblo tenía que conquistar para entrar a Canaán. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Cómo podía Josué, con todo el ejército de Israel, destruir esos muros? Humanamente, ¿podía o no podía? Imposible. Esto era imposible. Anduvo marchando. Amén. Entonces mire cómo opera Dios. Aquí viene la obra de fe que yo le quiero trasladar. Mire cómo opera Dios. Por eso es que Dios que hoy quiere despertar la fe en nosotros para poder creer. Porque la fe en Dios hace lo imposible. Destruye lo que nosotros no podemos destruir. Destruye lo indestructible. Entonces mire, haga de cuentas que, pongámoslo en nuestros días, ¿va? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces el Señor le dijo, muy bien, muy bien. Van a hacer lo siguiente, todos los días, eso usted lo puede ver en el libro de Jueces capítulo 6, todos los días van a dar una vuelta alrededor de la ciudad. Pues llegó el día lunes y se levantaron de mañana y dieron una vuelta. Muy bien, aunque alrededor de la ciudad, acuérdense que era una ciudad grande. Si a usted le dijeran todos los días va a ir a darle una vuelta al Cerro de la Campana, es fácil, pero no en carro, sino que a pie. ¿Es fácil o es difícil? El primer día usted lo agarra como ejercicio, ¿va? Dice, voy a bajar un par de kilos y se va a caminar, pero el segundo día ya dice usted, no, ya el calor está que no se puede. Entonces ellos fueron un día a darle vuelta a la ciudad marchando, pero dice la Biblia que adelante de ellos iba el arca del pacto, que es la presencia de Dios. Y dice que los sacerdotes iban con trompetas, y ellos no iban marchando puros soldados así, ellos iban alabando a Dios, cantándole a Dios, adorando a Dios, pero iban marchando alrededor de la ciudad enemiga. La estaban rodeando. Muy bien, llegó el segundo día e hicieron lo mismo. Llegó el tercer día, hicieron lo mismo. El cuarto día hicieron lo mismo. El quinto igual y el sexto igual. Muy bien. Entonces, llegó el otro día domingo, y hicieron lo mismo. Ahí ya llevaban, ¿cuántos días llevaban ahí? 6 días, aquí me comí uno. Ok, 6 días, sí, ¿verdad? Ahí ya llevaban 6 vueltas, una diaria. Muy bien, voy a poner aquí 6. Todos estos días, ya llevaban 6. Ok, el 6 en gematría bíblica significa número de hombre. O sea que, como quien dice, ellos habían hecho lo que las fuerzas humanas les había permitido hacer. O sea, ya habían hecho lo que a ellos les correspondía. Ahora venía lo que le correspondía hacer a Dios. Esta obra que ellos hicieron de darle una vuelta al día a la ciudad era una obra de fe porque estaban obedeciéndole a Dios. Amén. Ok, miren lo que Dios lo estaba poniendo a hacer, pues. Dios nunca te va a poner a hacer algo que tú no puedas hacer. Dios te va a mandar a hacer algo y tú siempre lo vas a poder hacer porque Dios conoce tus capacidades. ¿Ok? Ok, y dice la Biblia que el séptimo día Dios les dijo lo siguiente. El séptimo día no van a dar una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. El séptimo día van a dar 7 vueltas. Imagínense qué interesante es. No les duplicó esto. Ni les triplicó, ni los cuantiplicó, ni los cuadriplicó, ni nada. Hermano, les elevó de una manera muy grande lo que ellos debían de hacer. Ahora, si una vuelta les cansaba, 7, ¿cómo les iba a ir a ellos? Ok, pero como ellos ya habían creído, entonces ahora, ¡fu! Ahí entraba la presencia de Dios en acción. Porque eso se llama fe. Sí. Ah, impresionante eso. Hincados, hermano. Llegan sin piel. Y ellos tienen fe a un ídolo que nada es. Ahora, imagínense, pues. ¿Ibas a decir algo? No. Ahora imagínense, pues. Ya llevamos 6 vueltas. Más 7. ¿Cuánto es? No, 7 más 6. 13. Ok. El 13
significa número de rebelión. Entonces, mire el Señor, qué tremendo, pues. El Señor con 13 vueltas aplastó la rebelión del pueblo de Jericó y cayeron los muros. Cuando ellos terminaron de dar la séptima vuelta, Dios le dijo: ahora ustedes van a sonar el shofar. Y empezaron los sacerdotes y sonaron las trompetas. Y dice que todo el pueblo, ¿qué hizo? Gritó con todas sus fuerzas. Y yo me imagino que dijeron: ¡gloria a Dios! Y dice que los enemigos, ese sonido traspasó las murallas y los enemigos en Jericó tuvieron temor. Y dice la Biblia que hasta los cimientos de los muros se derribaron. Entonces, imagínense qué fue lo que pasó ahí. Esto fue un terremoto el que sucedió ahí. Y entonces ellos gritaban y los muros empezaron a caer. ¿Usted ha visto cómo destruyen un edificio para construir otro? Sí, lo dinamitan. Yo imagino que empezó con un temblor y ¡pah! Cuando ellos vieron que se les destrozó las murallas, hermano, ellos estaban muertos de pánico, pero el pueblo de Dios estaba fortalecido. Y entonces fue y derrotaron al pueblo que nunca creyeron ellos que podían derrotar. Pero ¿cómo lo hicieron? No lo hicieron con espada, como dijo hoy la profecía. No fue con espada. Es más, ni fue con ejército, sino ¿con qué fue? Con el fe y el poder del Santo Espíritu. Y entonces cayeron las murallas, cayeron los muros. ¿Qué necesitamos nosotros, pueblo de Dios? Tener obras de fe, hombre. Creerle a Dios. Exactamente. Cuando uno le cree a Dios, hermano amado, cuando uno le cree a Dios, Dios no lo deja avergonzado a uno. A veces parece que la situación se nos vino encima, a veces parece que no vamos a poder avanzar, pero ahí está Dios. ¿Sabe qué? Yo vi una película que se llamaba El Rey León. Y entonces el leoncito, el hijo del rey, se escapó y se fue a meter al lugar de las hienas, hermano. Y le salieron las hienas, así a querérselo comer. Y como él había visto a su papá, pensó que con un rugido las iba a espantar, ¿verdad? Y cuando él dice a rugir, les dice, y las hienas se empiezan a matar de la risa, hermano. Y ya se lo hacían festín. Y de repente él volvió a rugir. Mire, pues con fe, él volvió a rugir. Pero cuando hizo miau, atrás. Y él dijo, me salió. Pero atrás estaba su papá. El león de la tribu de Judá es el que está con nosotros. Y entonces los enemigos huyeron. Y él fue libre. Entonces, ¿no será que nosotros tenemos que gritar, pero no puros locos, ¿verdad? Ni ofender, sino que tenemos que gritarle a ese problema que desaparezca, ¿verdad? Ah, sí, es cierto. La gloria de Dios. Es como nosotros llegamos, tenemos que cambiar los ambientes, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Cayeron los muros, ¿sí, hermano? ¿Ah? Con Goliat. Sí, sí. Con una convicción tremenda, hermano, ¿verdad? Porque a eso somos llamados a tener fe en nosotros, hermano. Estar convencidos. Ajá. Ah, un evangelista. Sí. Iba predicando y con un látigo le estaba pegando, hermano. ¿Verdad? Impresionante eso, hermano. Pero eso se llama fe. No, hermano, no será que dice la Biblia que las obras de la carne, mire, pues como el enemigo sabe que en el grito hay poder. Y no es que seamos Tarzán el día de hoy, que vamos a ponernos a gritar puro Tarzán. Pero hoy sí le vamos a gritar ya ese problema que nos deje en paz, hermano. Porque mire, manifiestas son las obras de la carne. Y entre uno de esos, ¿dónde está? Yo creo que la Biblia de las Américas lo dice.
Efesios 4:20 creo que lo dice. Efesios 4:30 habla de obras de la carne también. Ah, aquí está, mire, pues, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritería. O sea, gritos, ¿verdad? O sea, el enemigo sabe que en el grito hay poder cuando se hace con la unción. Entonces, ¿qué viene el enemigo? Viene a poner grito en la boca del pueblo, pero no gritos de júbilo, ni gritos de salvación ni de guerra, sino que gritos para gritarnos entre nosotros y ponerlo mal. Pero hoy Dios, hermano, hoy Dios quiere que nosotros le gritemos a ese problema, pero con fe. Que lo rodeemos, hermano. Mire, ¿qué está haciendo ahorita Donald Trump en Ecuador? Hermano, le mandó 6 destructores, barcos destructores a Venezuela. Y después va por Cuba. Y primero Dios no venga aquí a Sinaloa, ni a Sonora. Quiere. Sí. Ay, Dios mío, que Dios nos ayude. Y quiere derrocar a eso. Entonces, mire, rodeó, mandó submarinos nucleares, hermano. Mandó a aviones, hermano, Poseidón, se llaman esos lugares, porque esos tienen la capacidad de mapear por arriba. Esos aviones fantasmas que parecen triángulos así negros, hermano. Y hermano, ya el presidente de allá, el dictador de allá de Venezuela, ya no es tan valiente en que dice, cobarde, venga por mí. No, ahorita ya está él, porque el pueblo lo abandonó. Ahora, solo imagínense pues, qué poder hay en el rodear al enemigo. Él solo lo está rodeando. Él no le está tirando ningún misil todavía y todas las cosas que se están ya moviendo. Entonces, cuando nosotros empezamos a rodear ese problema, ok, pero obviamente como es un problema espiritual no lo podemos rodear físicamente, pero empezamos a rodearlo en oración. Empezamos a orar, a orar, a orar, a orar y a orar y a orar con fe. ¿Qué le va a pasar a ese problema? Se va a desaparecer. Pero el problema quiere amedrentarnos a nosotros. ¿Y sabe cómo nos amedrenta? Con ponernos desánimo, con no tener ganas de orar, con no tener ganas de ir a la congregación, con desanimarnos. Pero no, nos tenemos que levantar y así sea muy dura la tentación, muy dura la prueba, tenemos que empezar a rodear, a rodear, a rodear, a rodear. Y hermano, cuando se nos acaben las fuerzas, ahí vienen las de Dios. Cuando Dios dice, muy bien, me obedeciste que tenías que rodear al enemigo o yo lo voy a destruir. Y el enemigo va a huir. Ahora nosotros, mire hermano, dice la Biblia, ese versículo que dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra las puertas de la iglesia. Ahora, para que todos lo miren acá, voy a intentar dibujar eso que le acabo de decir. Las puertas del Hades no prevalecerán contra las puertas de la iglesia. A ver, ¿dónde está ese pasaje? Mateo 16:18. ¿Quién lo puede leer? Mateo 16:18. Sí. Ya lo tiene, hermano. Dígalo, pues. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok, hay una versión que dice las puertas del Hades no prevalecerán contra las puertas de la iglesia. Entonces, imagínense, aquí está el Hades. El Hades, hermano, uno de sus significados es sepulcro. Y eso es muerte. Entonces viene esto, hermano, y aquí tiene un montón de su ejército. Que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Voy a hacer unos cuantos aquí. Imagínense todo este ejército que tiene aquí. Entonces van marchando, hermano, y aquí están las puertas de la iglesia. La puerta de la iglesia tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Cristo. Porque él dijo, yo soy la puerta. ¿O no? Ok, Cristo. Ok. Entonces viene aquí, hermano, y el ejército enemigo se acerca aquí. Y aquí está atacando a la iglesia. Y así están los cristianos. ¡Ay!
a todos atrincherados, porque el enemigo los está rodeando y todos temblando. Ay, la deuda, ay, la enfermedad, ay, la escasez, ay, el miedo, ay, la angustia, ay, el terror. Cuando de repente viene la obra de fe y dice: muy bien, muy bien, muy bien, estos tienen aquí su puerta. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Por qué? Porque llega un momento en que Dios levanta a sus héroes. ¿Quiénes somos esos héroes? La iglesia, muy bien. Y entonces, dice, en el fútbol me enseñaban a mí una regla: la mejor forma de defender es atacar. Y entonces viene la iglesia y dice: na. Ya nada de que nos estén atacando y amedrentando. Hoy vamos nosotros al ataque. Y empiezan, hermano, hasta que hacen pedazos las puertas del Hades y los destruyen. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el Señor derrotó a la muerte y a sus potestades. Entonces, yo creo que nosotros no tenemos que andar buscando al diablo, ¿verdad? ¿Dónde está un endemoniado que lo quiero liberar? No. Nosotros debemos de buscar a Dios. Pero cuando el enemigo se nos presente en cualquier lucha, hermano, en cualquier cosa que nos quiera amedrentar, parémonos con fe nosotros e invoquemos el nombre de Cristo Jesús, y el enemigo tiene que retroceder, porque tiene que retroceder. No para siempre nos va a tener con el pie en el cuello el diablo, hermano. Sí, hermano. Ah, claro. Ajá. Ah, pero lo que pasa es que es lo que estábamos hablando. Pero yo estoy en mi casa. Óigame, yo estoy en mi casa y entra una potestad. Eso me pasó a mí. Y yo vengo y yo digo que Jehová te reprende. Y cuando le hago así, me tira la mano. O sea, ya llegó a ya llegó a mi casa. Y ahí yo juego de local. Y la casa le pertenece a Cristo. Yo me levanté y empecé a reprender. A reprender, a reprender, a reprender, a reprender, a reprender y a tomar autoridad. ¿Verdad? Porque las puertas del infierno no prevalecen. ¿Qué, hermano? Bien, bien. La cosa es que no vamos a guerrear contra el vecino para que nos escuche, ¿verdad? Sino que vamos a... Nosotros, por ejemplo, le voy a contar ahorita lo que usted me está diciendo. Un día, nosotros estábamos allá en mi tierra y llegó el Ministerio Público a las 6 de la mañana a traer al hijo de la señora, a nuestra vecina. Malandrazo y medio. Y entonces lo agarraron, hermano, y lo metieron a un pick-up sin placas. Y entonces él empezó a gritar: vecinos, ayúdenme, ayúdenme. Y ni modo, lo echaron al carro y se lo llevaron. Pero la mamá era una guerrera, hermano. Era una leona parida esa mujer. Que usted sabe que a una leona no le pueden quitar sus cachorros, porque Dios guarde, ¿verdad? Y entonces, hermano, empezó esa mujer, gritaba: Padre, en el nombre de Jesús, te pido por mi hijo, misericordia. Y toda la colonia lo oíamos. Y hermano, estaba pidiendo por un hijo que a los ojos del mundo merecía que hasta que lo fusilaran. La mamá empezó a rogar, a rogar, a rogar, a rogar. ¿Sabe qué? A la par de él a la par de ella vivía un pastor muy amado. Y él le dijo a sus hijas: dejemos de comer, oremos con ella, intercedamos juntos, porque estaba guerreando, óigame bien, no para que solaparan el pecado del hijo, sino que estaba guerreando para que Dios salvara a su hijo. Cuando es así, que nos escuche Hermosillo entero, ¿verdad? Que estamos guerreando porque estamos pidiéndole la gloria a Dios, pero estamos pidiendo por nuestra casa. A eso me refiero yo, que no salgamos como usted digo: pásenme 20 demonios y voy a salir a hablar por todo ahí, porque ahí sí no, ahí no, sino que es que si a mí me está molestando algo, yo tengo que pararme, hermano. ¿Mm? Ajá, ajá. Wow, qué tremendo. Wow.
Qué tremendo. Sí, exacto. Es que esa es estrategia, hermano, porque mire, pues, el orar para guerrear no es solo irse contra el enemigo, también la guerra es anticipada y estratégica. ¿Va, hermano George? Va que a uno hay que anticiparse al enemigo, ¿verdad? Y entonces el anticiparse al enemigo es empezar a bendecir. Por eso usted no deje de orar por todo mundo, bendigámoslos. Ajá, sí, 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 exacto. Ajá, sí, sí, ajá, sí. Es, eso es lo que hace aquí, que estos vienen y se aproximan a torturar. ¿Y qué es lo primero que quitan? La paz. Lo segundo, el sueño. Lo tercero, el hambre. Y empieza una preocupación, hermano. Exacto. Cuando nos dejamos arrinconar, hermana. Cuando nos dejamos amedrentar. Cuando el enemigo nos pela los dientes y nosotros, hermano, ay, nos amedrentamos. Si nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿sí? Sí. Es que incluso en nuestra casa, los mismos ambientes tienen que cambiar, ¿verdad? Por ejemplo, no puede ser, hermano, que, que las cosas sucedan de una manera y que nosotros no nos levantemos a orar. Por eso yo le invito y le exhorto a que oremos, hombre, porque la oración es la estrategia de jugar anticipadamente. Sí, 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 sí. Es, ese es un dolor muy, pero muy profundo. Y esa, fíjese que esa es una potestad de que es los famosos levantones, ¿verdad? Va, fíjese pues, por eso. Pero ¿sabe cómo tiene que cambiar esos ambientes? Que primero nosotros nos levantemos en lo nuestro, como iglesia, ¿verdad? Sí, como iglesia nos levantemos y digamos, ¿saben qué? El próximo domingo va a ser solo de oración. Vamos a empezar a orar por nuestro país y entonces empezar a clamar como iglesia. Porque, hermano, no nos pueden tener arrinconados. ¿Cuál es el problema que lo tiene a usted amedrentado, arrinconado? Si eso es una tentación, si eso es un pecado, llámese como se llame, no importa. Hoy vamos a recibir fe en el nombre de Jesús. Amén. He dicho, póngase de pie, pues vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude porque ya el tiempo me dice que usted ya tiene hambre y me dice que hay que dejarlo ir, ¿verdad? Entonces recuérdese que no fue por la fuerza, no fue por el poderío militar, no fue por las habilidades, no fue por la destreza. ¿Por qué cayeron los muros? Por la fe. Cuando el pueblo de Dios tiene fe, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay liberación y se siente la presencia de qué? Del Señor. Y si la presencia del Señor está con nosotros, los enemigos huyen, hermanos. Entonces, en el nombre de Jesús, ya no nos dejemos amedrentar, hombre. Dios quiere que usted sea un guerrero, pero con fe. Porque esta pelea no se gana con karate, ni con artes marciales mixtas, ni con armas, ni con bastones, ni con nada. Esto se gana con oración y obediencia. Y si usted quiere ayunar, dele.
porque eso es fortalecimiento al espíritu. Aleluya. Amén. Entonces, ¿sabe qué? Hoy vamos a jugar a la ofensiva. Vamos a tomar autoridad ya. El enemigo nos quitó algo. Está bien. Yo no voy a pelear con mi esposa, con mis hijos, porque mi lucha no es contra ellos. Me voy a levantar en contra de lo que está quitando la paz. Porque el enemigo ya no nos puede, hermanos, ya dejemos de ser juguetes del enemigo, hombre. Él es el que tiene que estar, Él es el que nos tiene que hacer los mandados a nosotros. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos nosotros, tu pueblo, delante de ti, Señor, con corazón muy agradecido por la palabra que hoy nos has dado, Señor. Padre, hoy te suplicamos en esta hora, amado Señor Dios Todopoderoso, que hagas descender sobre nosotros, Padre bendito, esa fe. Danos fe hoy, Señor. Danos fe como se la diste a Abraham, Señor, a tal punto que es conocido como el Padre de la fe. Y tu palabra dice que nosotros, los que hemos creído en ti, somos hijos de Abraham. Es decir, que somos hijos de la fe, Señor. Padre, activa en nosotros la fe. Activa en nosotros ese poder espiritual, Señor, para que nosotros podamos ver las cosas no con el ojo humano, no con el ojo de la carne, sino verlo, las cosas en el espíritu, y saber que más fuerte es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Saber, Señor, que más son los que están con nosotros que los que están en el mundo, Señor. Padre, activa la fe en nosotros, tu pueblo, hoy, Señor. Activa esa fe poderosa, Padre. Yo por fe vengo declarando que todo muro se cae hoy. Todo muro que ha querido detener el crecimiento de tu iglesia, todo muro que ha querido detener el crecimiento de tu pueblo, toda oposición que se ha querido levantar en contra de tu pueblo, Señor, hoy en el nombre poderoso de Jesús la venimos reprendiendo. Venimos declarando que hoy creemos en la obra de Dios. Hoy creemos en nuestro Señor Jesucristo. Él venció a la muerte. Él la derrotó. Él derrotó a las potestades. Así que le ordenamos a ese problema, a esa enfermedad, a esa maldición, a esa oposición, a ese obstáculo, por la fe en Cristo, que se derrumbe, que se destruya, que desaparezca. Porque hoy el pueblo se levanta en fe para clamarle a Dios. Toda enfermedad desaparece, todo problema matrimonial, financiero, todo problema, Señor, de potestades, de brujería, de hechicería, toda oposición espiritual hoy es destruida. Hoy por la espada de Jehová. Hoy te pedimos, creyendo que tú lo has hecho, Señor. Aleluya. Cantemos ese coro. Cualquier necesidad, Dios la responderá. Orando, que se avive el espíritu de la oración en ti. Padre, que se despierte el espíritu de oración en medio de nosotros. Que se despierte el espíritu de oración en nuestro corazón, Señor. Que se avive el fuego de tu espíritu en medio de nosotros, Señor. Que se despierte la oración hoy en nosotros, Señor.
que empecemos a orar, que se avive el fuego de la oración en nosotros, que nos volvamos hombres y mujeres, que oremos de día y de noche, Señor, y que venga tu respaldo. Que venga tu respaldo hoy, Señor. Que se despierte el espíritu de la oración y que todo muro sea derribado hoy en el nombre de Jesús, Señor. Padre, bendice a tu pueblo hoy, Señor. Dale el espíritu de oración. Orando, la oración es la clave para derrotar la oración. Hoy ya no te vas a dejar amedrentar. Hoy Dios está poniendo en ti la llave. El espíritu de oración, el espíritu de ruego, el espíritu de súplica. Oh, que venga sobre todos nosotros el espíritu de oración. El espíritu de oración. Dile al Señor: Señor, dame ese espíritu. Dame el espíritu de oración, Padre. Danos el espíritu de oración. Levántanos a orar, Señor. Levántanos a orar. Levántanos a clamar, Señor. Que ya no estemos acomodados en la televisión, que ya no estemos acomodados en el celular. Levántanos a orar, Padre. Que oremos sin cesar, Señor. En el nombre de Jesús, cantémosle al Señor ese coro hermoso. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Cualquier necesidad, Dios la responderá. sabemos que no estamos solos, que tú estás con nosotros, Señor. Gracias porque tú nos guardas, gracias por esa bendita palabra, esa oración, Señor, que tú nos haces, Padre, para que nos fortalezcamos cada día más. Hoy te pedimos, Padre bendito, que tú pongas un vallado, Señor, alrededor nuestro, que nos guarden, que nos defiendan, que nos protejan de todo mal, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a que estemos ardiendo de amor por ti, Señor. Aviva ese fuego en nuestros corazones, Padre, para que apague toda obra de la carne, todo aquello que nos impide el crecer, el avanzar, Señor. Hoy queremos rendirnos a ti, Padre. Hoy queremos entregar nuestro corazón. Hoy queremos, Padre bendito, humillarnos delante de ti, levantar nuestras manos para decirte, Señor, que solo no podemos, que necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos en esta hora y en todos los días de nuestra vida, Padre bendito, a que podamos agradar tu corazón, Señor, a que podamos bendecir, Padre bendito,
bendito. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Llévanos con paz, con gozo, con bendición, Padre, y que tú acampes alrededor de nuestras vidas, de nuestros corazones, Señor. Desde ya te entregamos esta semana, Padre, que seas tú quien nos dirija, quien nos guarde, quien nos proteja y quien nos lleve a donde tú quieres llevarnos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denles ofrenda al Señor. Quedamos despedidos. Despídase de su hermano y que lo lleve el Señor con paz y con bendición.